el eco de los bosques eternos. En el extremo septentrional del mundo, donde la noche puede durar meses y el sol roza apenas el horizonte antes de desaparecer, se alza una tierra moldeada por el hielo, la piedra y el silencio. Allí, entre los lagos que reflejan la aurora y los bosques que parecen no tener fin, habitaron los antiguos fineses, un pueblo cuyo origen se pierde en la penumbra del tiempo, y cuya historia quedó grabada en la memoria de sus vecinos vikingos como la de hombres y mujeres misteriosos, guardianes de una magia más antigua que los dioses de Odín. Durante siglos, los relatos del norte fueron escritos por conquistadores, exploradores y cronistas extranjeros. Los nombres de los reyes escandinavos, los saqueos y las expediciones marítimas llenaron las sagas y los anales medievales. Sin embargo, tras ese relato heroico se oculta otra historia, la de los pueblos que compartieron el mismo viento, la misma nieve y la misma noche infinita. Entre ellos, los fines ocuparon un lugar singular, casi invisible, pero profundamente influyente. Los nórdicos los mencionaban con respeto y temor. Los llamaban maestros de los espíritus, hechiceros del bosque, aliados y enemigos al mismo tiempo. Su nombre resonaba en las canciones de los escaldos como un eco de poder y de misterio. En las fronteras del mundo conocido, donde los mapas se disolvían en lo desconocido, vivían los fines, los otros del norte, aquellos que caminaban entre lo visible y lo invisible. A lo largo de la era vikinga, entre los siglos VIII y XI, los fines no fueron un pueblo unido bajo un trono ni una bandera. Eran una constelación de tribus dispersas por los territorios que hoy forman Finlandia, el norte de Noruega y Suecia, parte del Báltico y las riberas del antiguo Viarmia, en la Rusia septentrional. A los ojos de los cronistas nórdicos, todos ellos eran simplemente finas o finfolk, gentes de los pantanos, los lagos y las montañas. La historia oficial los colocó al margen de la gran narrativa vikingo, pero su relación con Escandinavia fue intensa, compleja y profunda. Fueron aliados en la guerra, víctimas en los saqueos, maestros de la magia, socios en el comercio y compañeros en la defensa del viejo paganismo, cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el norte. Este es el relato de un pueblo sin castillos ni reyes, que resistió la marea del tiempo con la fuerza de la tierra misma. Su historia no se escribió con tinta, sino con fuego y viento, con palabras susurradas en la lengua del bosque. Para comprender la era vikingo, no basta con mirar a los mares que surcaron los escandinavos. Hay que internarse en los bosques donde los fines hablaban con los espíritus y los animales donde el alma humana seguía siendo una parte del cosmos. A través de fuentes dispersas, crónicas romanas, sagas nórdicas, hallazgos arqueológicos y tradiciones orales, es posible reconstruir un retrato de aquellos hombres y mujeres que vivieron entre dos mundos, el de la historia y el del mito. Los fines fueron los últimos paganos de Europa, los últimos guardianes de una espiritualidad anterior a las religiones y a los reinos, un puente entre el hombre y la naturaleza que los vikingos, en su expansión y su ambición, empezaban a olvidar. En ellos, el norte encontró su reflejo más antiguo, una humanidad que no conquistaba la naturaleza, sino que la escuchaba. Así comienza este viaje por la otra cara de la era vikinga. Un viaje que nos lleva más allá de los drákar y las batallas, más allá de las leyendas de héroes y dioses, hacia las sombras del bosque, donde aún resuena el eco de una voz antigua, la voz de los fineses, los hijos del silencio y de la aurora, el mundo antes de los vikingos, los pueblos del hielo y la aurora, mucho antes de que el primer barco vikingo surcara los fiordos, antes incluso de que los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca existieran en el norte de Europa. Era una tierra fragmentada, dominada por clanes por cazadores y tribus que seguían el ritmo del hielo y del fuego. El paisaje aún conservaba la memoria de las glaciaciones. Los lagos eran espejos formados por los antiguos ríos del deshielo, y los bosques se extendían como océanos verdes bajo cielos interminables. Allí, entre la tundra y el abeto, nació el espíritu de los fines. Los cronistas romanos del siglo I
Apenas sabían de ellos. Desde las fronteras del imperio escuchaban rumores sobre unos pueblos lejanos del norte, más allá de las tierras germánicas, donde la nieve caía sin fin, y los hombres vivían de la caza sin arados, ni villas, sin ciudades, ni caminos. El historiador Tácito, en su obra Germania, los llamó Feni. Los describió como seres duros y libres, que dormían sobre la tierra y vestían pieles de animales, que se alimentaban de hierbas y carne silvestre, y que no conocían el oro ni el hierro, pero sí la felicidad. Para el refinado mundo romano, acostumbrado a las columnas de mármol y a los templos, aquella descripción parecía casi una fábula. Sin embargo, Tácito intuía algo que sus contemporáneos no podían comprender, que existía una forma de libertad más antigua que la civilización. Los fines, escribió, no poseen nada y son los más dichosos de los hombres. En sus palabras se esconde el primer testimonio escrito de un modo de vida que se negaba a someterse a los ciclos del poder. Los pueblos fineses de aquellos tiempos eran cazadores y recolectores, hijos de la piedra y del arco. Se movían por los bosques en busca de renos y alces. Navegaban los lagos con canoas de corteza. Seguían las migraciones de los animales y los ciclos del sol. Su relación con la tierra no era de dominio, sino de comunión. Cada roca, cada árbol, cada río tenía un alma. Todo en la naturaleza era sagrado. Y ese respeto profundo por el entorno sobreviviría siglos más allá del paso de las civilizaciones. Al este, en las tierras que más tarde serían Rusia, otras tribus urálicas compartían lengua y creencias similares. Al norte, los ancestros de los Sami, los pueblos nómadas del Ártico, vivían de la caza y el pastoreo, y tejían con los fines lazos de sangre, de comercio y de mitología. A veces eran aliados, otras competidores por los mismos recursos. Pero todos compartían una misma cosmovisión. El mundo era un ser vivo, y el hombre una de sus respiraciones. Mientras tanto, más al sur, los pueblos germánicos comenzaban su expansión. Desde las costas del Mar del Norte, los daneses, los suecos y los noruegos antiguos desarrollaban una cultura distinta, agrícola, guerrera, estructurada por jerarquías de jefes y reyes. Su lengua pertenecía a la gran familia indoeuropea, emparentada con el latín y el griego. Los fines, en cambio, hablaban una lengua urálica, más antigua, sin parentesco con las lenguas de sus vecinos. Era una lengua nacida del viento y del agua, donde las palabras parecían imitar los sonidos del bosque y el crujir del hielo. En su aislamiento, los fines conservaron durante siglos tradiciones que en otros lugares se habían perdido. Creían que el alma podía abandonar el cuerpo y viajar al mundo de los espíritus, que los sueños eran mensajes de los antepasados y que los cantos, los runo, tenían poder para sanar, invocar o maldecir. No necesitaban templos de piedra, porque el bosque entero era su santuario. Los arqueólogos modernos han encontrado vestigios de ese mundo primitivo en los túmulos de tierra, en las herramientas de hueso y piedra, en los colgantes de bronce con forma de animales. Cada hallazgo habla de una sociedad sin escritura, pero no sin sabiduría. Los motivos grabados en los objetos muestran ciervos, aves y serpientes, símbolos de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Entre los siglos XIII y VI, mientras las grandes migraciones transformaban Europa y el Imperio Romano se desmoronaba, los fines permanecieron casi intactos, observando desde la distancia cómo las civilizaciones se derrumbaban. Los germanos cruzaban el Danubio y conquistaban Roma. Los hunos cabalgaban desde Asia hacia el corazón del continente. Pero en el norte, el tiempo parecía inmóvil. Las leyendas cuentan que los fines se reían de los hombres del sur, que se mataban por oro y por dioses de piedra. Ellos sabían que la verdadera riqueza era el calor del fuego, la carne del reno, el silencio del bosque. Esa resistencia a la corrupción del poder fue, quizás, su mayor fuerza y su mayor condena. Porque cuando las olas del cambio alcanzaron el norte, los fines seguían viviendo como sus antepasados de hacía 1000 años, cazando, cantando y confiando en los espíritus del aire.
Los historiadores bizantinos del siglo VI, como Jordanes, volverían a mencionarlos, esta vez con nombres variados. Screre Feni, los fines del esquí, Fini Mitissimi, los fines pacíficos. Aquellos nombres reflejan la diversidad de un mismo pueblo, dividido en tribus, adaptado a cada paisaje. Algunos vivían en los valles boscosos del sur, otros en las montañas heladas del norte, otros aún en las riberas del Báltico. Pero todos compartían una herencia común, el vínculo indestructible con la naturaleza. Cuando los primeros exploradores nórdicos se aventuraron más allá de sus tierras, encontraron en los fines algo que los fascinó y los aterrorizó a la vez. Eran diferentes, ajenos a la lógica del hierro y de la espada. Su poder no residía en la fuerza, sino en el conocimiento del mundo invisible. A sus ojos, los fines podían invocar tormentas, desviar flechas, curar heridas o provocar la muerte con un simple canto. Y esa fama de brujos del norte perduraría durante toda la edad vikinga. Así, en el umbral del siglo VIII, cuando los vikingos comenzaron a escribir su historia en el mar, los fines ya custodiaban otra historia, más antigua, tejida en la niebla de los bosques. Mientras los escandinavos levantaban sus estandartes, los fines seguían escuchando el murmullo del viento. El norte se preparaba para una era de hierro y fuego, y los fines, aunque no lo sabían aún, se convertirían en las sombras silenciosas que acompañarían a los vikingos en su viaje hacia la eternidad vikinga, entre los dioses y el hierro. El siglo VIII marcó el inicio de una nueva época para el norte. Una era de audacia y violencia, de comercio y conquista, de dioses que navegaban junto a los hombres. Fue el tiempo de los vikingos, aquellos navegantes que unieron con sus remos los mares del norte y las costas del mundo. Desde las aldeas de Noruega, Suecia y Dinamarca, los Drakkar partían cargados de hombres jóvenes, ansiosos de fortuna y gloria, cruzando el horizonte hacia tierras desconocidas. Sin embargo, más allá de los fiordos y las islas, existía otro norte, más silencioso, más antiguo y en muchos sentidos más profundo. Allí, entre la espesura infinita y las aguas heladas, vivían los fines. Aunque no eran propiamente vikingos, pues el término vikingeir se refería a quienes salían de expedición o de saqueo, más que a un pueblo en sí. Su destino se entrelazó de manera inevitable con el de sus vecinos escandinavos. Los fines no construyeron barcos de guerra como los noruegos, ni fortificaciones de piedra como los daneses, pero fueron testigos de la expansión de sus vecinos y, en ocasiones, partícipes de ella. Algunos se unieron a las tripulaciones nórdicas como guías, cazadores o chamanes, atraídos por el botín o por el llamado de la aventura. Otros se convirtieron en las primeras víctimas de aquellas incursiones que devastaban las aldeas costeras y los asentamientos aislados. Las sagas nórdicas, escritas siglos después, conservan en su memoria fragmentos de esa relación ambigua. En ellas, los fines aparecen como aliados y enemigos, como sabios y como salvajes. A veces son descritos como tribus remotas del norte, poseedoras de conocimientos sobrenaturales. Otras, como comunidades comerciales que intercambiaban pieles, hierro y marfil por armas y telas. La verdad, como casi siempre, se encuentra entre ambos extremos. El comercio entre fines y escandinavos fue uno de los pilares ocultos de la era vikinga. Desde los bosques de Carelia y las costas del Golfo de Botnia, los fines proveían al mundo nórdico de los bienes más codiciados del norte. Pieles de zorro ártico marta y armiño, colmillos de morsa ámbar del Báltico, cera, miel y plumas. Aquellos productos, ligeros pero valiosos, viajaban hacia el oeste y el sur, siguiendo las rutas fluviales hasta los mercados de Birka, Hedeby o Kaupang. Desde allí, las riquezas del norte continuaban su camino hacia el corazón de Europa y el oriente bizantino. Los fines no solo eran proveedores de bienes, sino también guardianes de los caminos. Conocían los ríos y los lagos mejor que nadie. Podían moverse entre la niebla y el bosque sin dejar huella. Para los vikingos, que dependían del comercio tanto como de la guerra, su conocimiento del territorio era un tesoro. Muchos jefes escandinavos buscaban su alianza, conscientes de que ninguna expedición al este
hacia las rutas del Volga y del Dnieper, podía prosperar sin el favor de los fines. Sin embargo, esa relación también estaba marcada por la desconfianza. Los noruegos y suecos, acostumbrados a la organización tribal y al poder de los jarls, veían en los fines una sociedad distinta, sin reyes ni ejércitos, donde el liderazgo se basaba en la sabiduría y en la conexión con el mundo espiritual. Para los escandinavos, esa ausencia de jerarquía era incomprensible, y a menudo la confundían con debilidad. Por ello, los relatos de las sagas están llenos de incursiones y de batallas contra aldeas finesas, descritas como fáciles conquistas, aunque no siempre lo fueron. En las historias de reyes como Olaf el Santo o Harald el de Cabellera Hermosa, las tierras de los fines aparecen como escenarios de hazañas y tragedias. Algunos textos narran cómo los monarcas nórdicos invadieron regiones de Finlandia, Biarmia y Laponia, buscando riquezas y esclavos. Sin embargo, también cuentan que los fines respondían con algo que los vikingos temían más que la espada: la magia. La Heimskringla, una de las grandes compilaciones de sagas noruegas, narra cómo el rey Olaf intentó saquear un templo biarmio dedicado al dios Homali. Los nórdicos lograron tomar el oro y las reliquias, pero los fines invocaron una tormenta tan poderosa que el mar casi tragó sus barcos. Para los cronistas, no había duda. Aquella fue la venganza de los espíritus del norte, llamados por los hechiceros fineses. Episodios similares se repiten en muchas fuentes. En las runas de Suecia se han hallado inscripciones que mencionan expediciones a Finlandia donde los guerreros perecieron lejos de casa. Los nombres de esos hombres, Agni, Otrig, Fröder, siguen grabados en piedra como testimonio de un contacto que fue tanto bélico como cultural. Detrás de cada batalla había también un intercambio de ideas, de mitos, de creencias. El influjo de los fines sobre la cultura nórdica fue sutil, pero profundo. Sus tradiciones mágicas, su visión chamánica del mundo, su respeto por los espíritus del bosque y del agua, influyeron en la forma en que los escandinavos comprendieron la naturaleza y el destino. Incluso la práctica del seidr, el arte mágico atribuido a las volvas, las profetisas del mundo vikingo, pudo tener raíces o influencias finesas o sami. Así, mientras los vikingos navegaban hacia Inglaterra o Constantinopla, en el norte persistía un modo de vida que parecía resistirse al paso del tiempo. Las aldeas finesas seguían encendiendo sus fuegos bajo las estrellas del Ártico, y los chamanes seguían entonando sus cánticos ancestrales para hablar con los dioses del viento. El norte era, en esos siglos, un mosaico en movimiento. Colonias nórdicas extendiéndose por el mar, pueblos fineses en el corazón de los bosques, comerciantes árabes llegando desde el este y misioneros cristianos avanzando desde el sur. En ese cruce de caminos nació una historia compartida, una historia que no pertenece solo a los vikingos, sino a toda la humanidad que habitó el frío extremo de la tierra. La era vikinga fue, al mismo tiempo, el amanecer de la historia escandinava y el crepúsculo de la era tribal del norte. Y en ese tránsito entre lo antiguo y lo nuevo, los fines se convirtieron en los guardianes de un pasado que los demás estaban olvidando. Mientras las espadas forjaban reinos, ellos conservaron la sabiduría del bosque. Mientras los vikingos buscaban la inmortalidad en la batalla, los fines la encontraban en el silencio del invierno. Los fines y su origen: lengua, sangre y espíritu. Para comprender quiénes fueron los fines, hay que mirar más allá de los límites de la Escandinavia vikinga. Su historia no nace en los fiordos ni en los reinos germánicos, sino en una corriente humana mucho más antigua, anterior incluso a las primeras lenguas indoeuropeas. Los fines pertenecían a una familia cultural y lingüística diferente, tan antigua como los glaciares que dieron forma a su tierra, el vasto tronco urálico. El término urálico no hace referencia a un imperio ni a una nación, sino a una raíz lingüística y cultural extendida desde el Báltico hasta los Urales, e incluso más allá, hacia las llanuras de Siberia. En ese árbol genealógico se encuentran pueblos tan distantes entre sí como los fineses, los samis, los carelios y los estonios, pero también los komi, los udmurtos
y mucho más al sur, los magiares de Hungría. Un mapa del linaje humano, disperso por miles de años de migraciones y fusiones. Los lingüistas creen que, hace más de 6.000 años, una lengua primitiva, el proto-urálico, floreció entre los bosques y ríos de la región que hoy separa el Volga del Ural. Desde allí, pequeños grupos comenzaron a desplazarse hacia el oeste, persiguiendo las manadas y los cursos de agua, hasta llegar a las orillas del mar Báltico. En ese lento viaje de generaciones, surgieron las primeras comunidades que darían origen al pueblo finés. A diferencia de sus vecinos escandinavos, los fines no hablaban una lengua indoeuropea. Su idioma, lleno de vocales largas y armonías sonoras, parecía imitar el ritmo del agua, el eco de los lagos y el murmullo del viento entre los árboles. Los antiguos nórdicos, al escucharlo, lo consideraban incomprensible, casi sobrenatural. En su imaginario, aquella lengua no era humana, era la lengua de los espíritus del bosque. De ahí nació, probablemente, la reputación de los fines como magos y videntes. Pero el misterio de su origen no se limita a la lengua. También su composición genética revela un mosaico complejo, resultado de siglos de mezcla entre pueblos. Los estudios modernos muestran una fusión entre ancestros del norte europeo y linajes más orientales, probablemente siberianos. Sin embargo, la genética, por sí sola, no puede definir el alma de un pueblo. Los fines eran más que la suma de su herencia biológica. Eran una cultura que había aprendido a sobrevivir en el borde mismo del mundo. Su entorno los moldeó. En los largos inviernos, cuando la tierra quedaba sepultada bajo la nieve y el sol apenas ascendía por el horizonte, desarrollaron un modo de vida que combinaba la caza, la pesca y el pastoreo estacional. Aprendieron a leer el hielo, a interpretar el vuelo de las aves, a moverse por el bosque sin romper su silencio. Cada gesto era una forma de respeto hacia la naturaleza, cada día una alianza con el frío. Su espiritualidad, profundamente ligada al paisaje, reflejaba esa misma armonía. Mientras los nórdicos honraban a sus dioses guerreros, Odín, Thor, Freyja, los fines veían en cada elemento del mundo una entidad viva. El bosque tenía un espíritu, el lago, un guardián, el fuego, un alma propia. Su dios supremo, conocido más tarde como Jumala, no era un gobernante celeste, sino la expresión de la totalidad de la existencia. La divinidad, para ellos, no estaba arriba ni fuera del mundo, sino dentro de él. Esa visión animista del universo impregnaba todos los aspectos de su vida. No existía una separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Cazar era un acto espiritual, igual que cantar o curar. Los hechiceros, llamados Noaidis o Tietahat, eran los mediadores entre los mundos. Sabían comunicarse con los espíritus, sanar los cuerpos y guiar las almas de los muertos. En ellos se concentraba la sabiduría del pueblo. Los fines no tenían reyes ni castas de nobles. Su autoridad residía en la palabra, en el canto, en el conocimiento. Su música ancestral, conocida siglos más tarde como runo, no era simple entretenimiento. Era un lenguaje sagrado, una forma de mantener vivo el orden del mundo. Los cantos narraban los orígenes de la tierra, las hazañas de los héroes y las fuerzas invisibles que sostenían la realidad. Esos cantos, transmitidos de generación en generación, llegarían a sobrevivir hasta el siglo XIX y serían recopilados en el Kalevala, la epopeya nacional de Finlandia. En sus versos resuena la voz más antigua de los fines, una voz que nació en los bosques de la Edad del Hierro y que milagrosamente no se apagó. Cuando los vikingos emergieron en la historia, los fines ya tenían detrás de sí milenios de evolución cultural. Eran herederos de un mundo antiguo, más próximo a las tradiciones chamánicas de Siberia que a la religiosidad indoeuropea. Por eso, cuando los escandinavos los conocieron, vieron en ellos algo inquietante, un espejo de su propio pasado. Antes de levantar templos, antes de invocar a Odín, los antepasados de los vikingos también habían hablado con el bosque y con los animales. Los fines conservaban esa herencia, mientras los nórdicos la habían transformado en mitología. Las fuentes medievales describen a los fines como pequeños pueblos dispersos,
sin ciudades ni reyes, pero con una notable habilidad para adaptarse. En el norte, practicaban el pastoreo del reno y la caza. En el sur, el comercio y la pesca. Su conocimiento del entorno era tan vasto que los escandinavos los consultaban como adivinos y como guías. De esa práctica surgió un término que perduró durante siglos: Finfærd, el viaje al país de los Fines, que designaba las expediciones que los nórdicos emprendían para buscar consejo espiritual o profecías entre ellos. Esa dualidad, de pueblo aislado pero reverenciado, marcó su destino durante toda la era vikinga. Los Fines estaban lo suficientemente cerca como para ser comprendidos, pero lo bastante distintos como para ser temidos. En su aparente sencillez, escondían un poder que los nórdicos habían olvidado: la comunión con la naturaleza. Así, en un tiempo dominado por la guerra y la conquista, los Fines encarnaban una forma de sabiduría que no dependía del hierro ni del oro. Su fuerza provenía de la armonía, de la paciencia y del conocimiento profundo del alma humana y del mundo natural. En sus ojos, los dioses no eran conquistadores, sino guardianes invisibles. En su lengua, la palabra para vida y espíritu eran una misma cosa. El origen de los Fines no se mide en siglos ni en linajes, sino en la continuidad del paisaje que los vio nacer. Son hijos del bosque y del hielo, del agua y del fuego. Y aunque los imperios pasaron, su legado perduró. Allí donde otros pueblos buscaron dominar la tierra, ellos aprendieron a escucharla. Esa es su verdadera herencia. Una civilización sin muros, pero con raíces tan profundas que aún hoy, en el silencio del invierno finés, puede oírse el susurro de aquella antigua sabiduría. Magia y creencia. El alma chamánica del norte. En el norte del mundo, donde el sol se oculta durante meses y las noches se confunden con la eternidad, la frontera entre lo real y lo invisible nunca estuvo claramente definida. Allí, entre la nieve y la niebla, los antiguos Fines encontraron su hogar espiritual. Su religión, o más bien su modo de sentir el universo, no era un sistema de dogmas ni una estructura de poder. Era una relación viva con la naturaleza, un diálogo constante con el espíritu de las cosas. Para los Fines, cada elemento de la tierra tenía un alma. El viento era un mensajero, el fuego un ser sagrado que debía ser alimentado y respetado. Los lagos eran ojos del mundo, capaces de ver y recordar. El bosque era más que un refugio, era un ser vivo, un espacio donde habitaban los espíritus de los antepasados y las fuerzas del más allá. No existía separación entre lo natural y lo sobrenatural. El cosmos entero era una red de vida donde el hombre ocupaba un lugar humilde, pero consciente. Su dios principal, Jumala, no era un soberano celeste ni un creador distante. Era la totalidad del mundo espiritual, la esencia de lo divino que impregnaba todas las cosas. Alrededor de él existían innumerables espíritus, Altijat, los guardianes invisibles, cada uno ligado a un aspecto de la naturaleza. Había Metzanaltija, el espíritu del bosque, Bedenjaltija, el del agua, Tulenaltija, el del fuego, y Codinaltija, el protector del hogar. Honrarlos era una obligación sagrada, tan esencial como respirar. Los Fines no construyeron templos de piedra ni estatuas para sus dioses. Sus santuarios eran los claros del bosque, las rocas cubiertas de musgo, los manantiales donde el agua brotaba pura. Allí depositaban ofrendas de comida, de huesos o de metal, agradeciendo o pidiendo favores. En esos lugares, conocidos como Hisi, el mundo humano y el espiritual se encontraban. El viajero que profanara un Hisi podía atraer sobre sí la desgracia o la enfermedad. El mediador entre ambos mundos era el chamán, llamado Tietaja, el que sabe. Su conocimiento era tanto físico como espiritual. Sabía de plantas y de curaciones, pero también de sueños y de símbolos. El Tietaja podía abandonar su cuerpo para viajar al reino de los espíritus, donde pedía consejo o buscaba el alma perdida de un enfermo. Su poder provenía del canto, del ritmo y de la respiración. Al entonar sus runo, se decía que su alma salía del cuerpo, transformándose en pájaro o en viento.
cruzando los mundos. Los escandinavos veían en estos hombres y mujeres un poder que no comprendían. A los ojos vikingos, el Tietaja era un brujo capaz de manipular el clima, convocar tormentas o desviar las flechas en plena batalla. La fama de los Finnes como magos era tan grande que, durante siglos, los nórdicos viajaban a sus tierras para buscar sabiduría o protección espiritual. Esa práctica fue tan común que las leyes noruegas llegaron a prohibir el Finnferd, el viaje a los Finnes, temiendo que esos contactos atrajeran influencias paganas o demoníacas. Las sagas conservan decenas de historias que reflejan ese temor reverente. Se cuenta, por ejemplo, que el rey noruego Halfdan el Negro, durante un festín, apresó a un Finn acusado de haber hecho desaparecer la comida mediante encantamientos. Lo torturó, pero su propio hijo, el joven Harald, intercedió por el prisionero y lo liberó. El Finn, agradecido, utilizó su magia para provocar la muerte del rey, haciendo que cayera bajo el hielo. Así, según la tradición, nació la dinastía de Harald Cabellera Hermosa, el primer unificador de Noruega. Detrás del mito político se esconde una advertencia. Los Finnes eran aliados temibles y enemigos aún más poderosos. Otra historia, recogida siglos después, habla de Gunhild, una mujer noruega enviada a aprender magia con 2 chamanes fineses en el extremo norte. Los hombres, fascinados por su belleza, la retuvieron contra su voluntad, hasta que un príncipe escandinavo la rescató tras matarlos. En el relato, los Finnes aparecen como maestros del conocimiento oculto, guardianes de saberes que podían tanto curar como destruir. Estos relatos no deben interpretarse solo como supersticiones. Reflejan una verdad histórica más profunda. El contacto entre las tradiciones chamánicas urálicas y la religión germánica fue constante. Los vikingos, aunque orgullosos de su propia cosmología, admiraban la capacidad de los Finnes para comunicarse con lo invisible. La idea misma del Seidr, el arte mágico de las volvas nórdicas, pudo inspirarse en parte en las prácticas de los pueblos urálicos. Pero la magia finlandesa no era mera superstición, era una ciencia espiritual. El Tietaja conocía los nombres secretos de las cosas y al pronunciarlos podía alterar la realidad. Creía que cada ser, incluso una roca o una herida, tenía un origen que podía ser cantado. Para sanar, debía recordar ese origen. Así, el canto se convertía en medicina, el lenguaje en poder. En su mundo, la palabra era una herramienta sagrada, capaz de crear y destruir, como el fuego. El Kalevala, recopilado más de 1000 años después de la era vikinga, conserva esa filosofía en sus versos. En él, los héroes no ganan batallas solo con espadas, sino con conocimiento y palabra. Los mitos cuentan cómo el sabio Väinämöinen canta montañas, calma tempestades y construye mundos con su voz. Esa figura, mitad hombre, mitad espíritu, refleja la esencia del pensamiento finés antiguo. La sabiduría vale más que la fuerza y la armonía más que el dominio. No es casual que los vikingos, pueblo de hierro, miraran con temor a los Finnes, pueblo de palabra. Para unos, el poder residía en el arma, para otros, en el alma. En esa diferencia de valores se esconde la frontera invisible entre las dos civilizaciones. Y sin embargo, ambos mundos se influenciaron mutuamente. Los Finnes aprendieron de los escandinavos la metalurgia, la navegación y el comercio, mientras que los nórdicos adoptaron de ellos una visión más espiritual del paisaje, un respeto que puede rastrearse en los mitos de Odín, el dios que busca sabiduría en el sacrificio, o en los relatos sobre los espíritus del bosque y los animales parlantes. Con el tiempo, las historias se mezclaron. Las figuras de chamanes fineses pasaron a las leyendas nórdicas como hechiceros misteriosos, capaces de ayudar o maldecir a los reyes. Su presencia se convirtió en símbolo de un norte más profundo, un norte espiritual. Así, en la era vikinga, los Finnes no fueron simples testigos del cambio, fueron su contrapeso invisible. Mientras las espadas fundaban reinos, sus cantos mantenían viva la memoria del mundo antiguo.
Mientras los vikingos buscaban el Valhalla, los fines seguían buscando la armonía con el espíritu del bosque. Y cuando el cristianismo comenzó a extenderse, fueron ellos, los hijos del hielo y del canto, quienes resistieron más tiempo, aferrados a su verdad ancestral, que el universo es un ser vivo, y que solo quien escucha su voz puede comprender el misterio de la existencia. Alianzas y leyendas. Cuando los fines y los vikingos se cruzaron, el contacto entre fines y escandinavos no fue un simple intercambio de bienes o de ideas. Fue una relación tejida con la misma materia que la historia del norte: guerra, alianza, temor y respeto. Entre el siglo VIII y el XI, los mares y los bosques del Báltico fueron escenario de encuentros que mezclaron la violencia y la admiración, la conquista y la fascinación. Las sagas y crónicas de la Edad Vikinga guardan huellas dispersas de aquellos encuentros. Los nórdicos, en su expansión hacia el este, encontraron en las costas finesas y Carelias tanto enemigos como socios. En las rutas comerciales que unían Escandinavia con las tierras del Volga y del Dnieper, los fines eran custodios y competidores. Controlaban los pasos entre los lagos, conocían los vados seguros de los ríos y dominaban las regiones boscosas donde los escandinavos se internaban con cautela. Las primeras incursiones nórdicas en territorio finés aparecen registradas en las sagas como gestas heroicas, aunque el tono de los relatos revela algo más complejo. La saga de Egil Skallagrimsson menciona expediciones suecas y noruegas hacia el este, donde los hombres regresaban cargados de pieles, pero también de cicatrices y superstición. Los fines eran, según los cronistas, fáciles de saquear, pero difíciles de vencer. Su fuerza no estaba en los muros ni en el acero, sino en el paisaje mismo, que parecía aliarse con ellos. Los vikingos contaban que al internarse en los bosques fineses, el aire se volvía pesado. Los caminos desaparecían y las tormentas surgían sin aviso. Decían que era la magia de los chamanes, los Tietahat, quienes podían invocar al viento o a la niebla para desorientar a los invasores. En los templos de sus dioses, como el santuario de Jumala descrito en las leyendas de Biarmia, los saqueadores nórdicos hallaban riquezas ocultas, pero a menudo pagaban un precio. La Heimskringla relata que el rey Olaf, el Santo, atacó un templo biarmio, tomó su oro y huyó al mar, solo para ser alcanzado por una tormenta tan violenta que casi destruyó su flota. A ojos de los vikingos, aquello no fue un accidente, fue la ira del dios del norte. Sin embargo, no todos los contactos fueron de sangre. Hubo también alianzas y colaboraciones que marcaron la historia escandinava. Algunos reyes vikingos se apoyaron en guerreros o arqueros fineses, famosos por su precisión y resistencia. En los frentes donde los nórdicos combatían contra pueblos del este o en sus guerras internas, los fines ofrecían tropas, armas y magia. En las fuentes suecas del siglo X, se menciona que los reyes de Uppsala mantenían vínculos con tribus finesas y biarmias, a las que consideraban aliadas en las rutas del comercio báltico. Más allá de la guerra, los fines fueron también maestros y esposas de reyes. Las sagas están llenas de historias donde una mujer finlandesa aparece como figura de poder y de destino. En la Ynglinga saga, se cuenta cómo el rey sueco Agni saqueó Finlandia, tomó prisionera a la hija de un jefe finés, la bella Skjalf, y la hizo su esposa. Durante la noche del festín, Skjalf lo estranguló con una cadena de oro y huyó. El relato, más allá del mito, simboliza la dualidad con que los nórdicos veían a las mujeres finesas. Belleza y peligro, sabiduría y venganza, amor y magia, entrelazados en un mismo hilo. Otra historia narra la unión entre el rey Harald Cabellera Hermosa y una mujer finlandesa llamada Snefrid, hija del jefe Svasi. La saga dice que Harald se enamoró de ella perdidamente, que la tomó como esposa y olvidó su reino por su amor. Cuando ella murió, su cuerpo no se corrompió, permaneció intacto, como dormido, hasta que al intentar moverlo, de él salieron serpientes y sapos. Los cronistas interpretaron el hecho como un encantamiento, y el rey, enloquecido, repudió la magia para siempre. El mito es, en esencia, una advertencia.
quien se une a la fuerza del norte debe estar preparado para pagar su precio. Estos relatos, aunque legendarios, reflejan una verdad cultural más profunda. En la mente escandinava, el pueblo finés representaba el poder natural sin domesticar. Sus mujeres eran la encarnación del misterio del bosque. Sus hombres, los guardianes de un conocimiento oscuro. A la vez, eran aliados codiciados, especialmente en el terreno espiritual. Muchos jefes vikingos enviaban a sus hijos o hijas a aprender con los chamanes fineses, esperando obtener conjuros de protección o visiones del futuro. El historiador noruego Snorri Sturluson, al compilar las sagas, recogió numerosas menciones de esos contactos. En ellas, los fines no aparecen como simples bárbaros, sino como un pueblo de sabiduría y de temor reverencial. Su nombre, Finn, llegó a ser sinónimo de mago o adivino. Incluso en las leyes medievales de Noruega se advertía contra el Finferd, ese viaje a los fines en busca de hechicería, pues era considerado un pecado. La prohibición, sin embargo, demuestra que esas visitas eran frecuentes. Las runas halladas en Suecia también guardan memoria de esas relaciones. En la piedra U582 se lee el nombre de un guerrero muerto en Finlandia. En otra, GS13, se menciona a un vikingo caído durante una incursión hacia el este. No sabemos quiénes fueron ni qué buscaban, pero sus nombres tallados en piedra son la huella tangible de un contacto que mezcló comercio, fe y conflicto. Los vikingos veían en los fines un reflejo de lo que ellos mismos habían sido antes de los dioses y las leyes. En ellos reconocían la libertad del cazador, la comunión con el mundo salvaje, la voz del espíritu que aún resonaba en los montes. Pero el tiempo de los fines no avanzaba al ritmo de los barcos nórdicos. Mientras Escandinavia se organizaba en reinos y abrazaba la ambición del poder, los fines seguían fieles a la vida tribal, nómada, silenciosa. Esa diferencia los condenó a ser vistos como rezagados por los cronistas, pero en realidad eran los últimos guardianes de un equilibrio que el resto de Europa había olvidado. Cuando las cruzadas del norte comenzaron, en el siglo XI, los fines resistieron con la misma obstinación que había caracterizado su historia. Ni la espada ni la cruz lograron someterlos de inmediato. En el momento en que el mundo vikingo se transformaba en cristiano, ellos permanecían fieles a sus dioses invisibles, luchando no por oro ni gloria, sino por el derecho a seguir hablando con el bosque. La historia de la era vikinga no puede entenderse sin los fines. Ellos fueron la sombra del guerrero, el eco del canto antiguo, la memoria viva de un norte más viejo que el hierro. Donde el vikingo veía un botín, el finés veía un espíritu. Donde el nórdico construía un puerto, el finés levantaba un altar. Y entre ambos se tejió un vínculo que, aunque a veces teñido de sangre, alimentó las raíces culturales de toda Escandinavia. En los límites del mapa, en los bosques que ningún rey logró conquistar del todo, los fines conservaron su independencia, su lengua y su fe. Mientras los vikingos desaparecían en la historia, absorbidos por los reinos medievales, los fines continuaron siendo lo que siempre habían sido. El alma secreta del norte, el latido antiguo que aún se escucha bajo la nieve. Mujeres del norte, belleza, poder y destino. En los confines helados de Europa, donde la tierra respira bajo la nieve y los inviernos parecen eternos, las mujeres fueron durante siglos el eje silencioso de la existencia. Entre los fines, su papel trascendía el hogar o la maternidad. Eran guardianas del conocimiento, portadoras del fuego y, a menudo, intermediarias entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. En una sociedad sin castillos ni reyes, donde el poder no se medía por la fuerza del ejército, sino por la sabiduría de la palabra, las mujeres finesas ejercían una influencia profunda. Eran curanderas, consejeras, videntes y poetisas. En los pueblos del norte, donde el invierno podía borrar la frontera entre la vida y la muerte, su intuición se convirtió en un don sagrado. Ellas eran las que sabían cuándo cazar, cuándo sembrar, cuándo esperar. Sabían leer los signos del hielo, el vuelo de los pájaros, el silencio de los animales. Las fuentes nórdicas, escritas por manos extranjeras,
Las describen con una mezcla de fascinación y temor. En las sagas escandinavas, las mujeres finesas aparecen como hechiceras de belleza inusual. Mujeres de ojos oscuros y mirada profunda, temidas por sus encantamientos y deseadas por su misterio. Para los hombres del norte, su atracción era doble, física y espiritual. Representaban lo salvaje y lo sagrado, lo desconocido y lo prohibido. Una de las leyendas más antiguas narra la historia del rey sueco Agni, quien tras una campaña victoriosa en Finlandia tomó prisionera a Skjalf, la hija de un jefe local. Ella aceptó casarse con él, pero exigió que celebrara un gran banquete en honor de su padre muerto. Durante la noche, mientras el rey dormía borracho, Skjalf tomó una cadena de oro, la enrolló en su cuello y lo estranguló. Luego huyó, desapareciendo en la oscuridad del bosque. La historia, recogida en la Ynglinga Saga, no es solo una fábula de venganza. Es el reflejo simbólico de un pueblo que, incluso derrotado, conservaba su poder. La mujer finlandesa, en la mentalidad nórdica, era la encarnación de la justicia del bosque. Bella, letal y libre. Otra saga relata el amor del rey Harald Cabellera Hermosa por Snefrid, la hija de un jefe finlandés. Se dice que su piel era tan clara como la nieve, y su cabello tan brillante como el hielo al sol. Harald la amó con locura, olvidando su reino por su amor. Cuando ella murió, su cuerpo no se descompuso. Permaneció intacto, cubierto de joyas y flores, hasta que los sirvientes, al intentar vestirla de nuevo, descubrieron que bajo su piel dormían sapos y serpientes. La magia, insinuaban los cronistas, había engañado al rey. Pero en el fondo, lo que ese mito revela es el temor de los escandinavos ante el poder femenino de lo desconocido. Snefrid no es solo una esposa, es la personificación de la tierra, de la naturaleza que seduce, da vida y al mismo tiempo devora. No todas las historias, sin embargo, hablan de engaño o venganza. Muchas muestran la veneración y el respeto que los nórdicos sentían por estas mujeres. En varias sagas, los reyes enviaban a sus hijas o esposas a aprender con las hechiceras finesas. Allí, en los confines del norte, aprendían el arte del seidr, la magia del destino y de las visiones. Las mujeres eran las más aptas para esa práctica, porque, decían los sabios, solo quien comprendía los ciclos de la vida podía mirar más allá del tiempo. El seidr, arte central de la magia nórdica, tenía probablemente raíces urálicas. En él, las mujeres entraban en trance mediante el canto y el tambor, invocando a los espíritus para sanar, maldecir o profetizar. Entre los fines, estas mujeres eran conocidas como Noaidis o Tietayat, y su poder no provenía del miedo, sino del respeto. Su autoridad era tan grande que incluso los jefes acudían a ellas en busca de consejo. En un mundo donde el clima podía decidir la vida o la muerte de una aldea, una mujer que pudiera interpretar los signos del cielo o detener una tormenta era más valiosa que un ejército. A diferencia de las culturas más jerárquicas, la sociedad finlandesa no marginaba a las mujeres de los espacios de poder espiritual. Ellas participaban en rituales, en pactos y en decisiones comunales. La mitología recoge figuras femeninas que dominaban el arte de los encantamientos, como Lugi, la Dama del Norte, soberana del reino de Pohjola. En el Kalevala, Lugi no es una simple bruja, sino una reina sabia, protectora de su pueblo y dueña del misterioso Sampo, el molino mágico que produce prosperidad. Su figura condensa siglos de tradición femenina, sabiduría, independencia y una conexión directa con las fuerzas del mundo. La imagen de Louhi inspiró respeto incluso en los héroes del Kalevala, que debían negociar con ella en lugar de derrotarla. En esa visión del mundo, la mujer no es una sombra del hombre ni un objeto de conquista, sino un principio activo del universo. Representa la energía que da y quita, que enseña y castiga, que crea y destruye. En los mitos fineses, como en las auroras del cielo, la belleza y el peligro bailan juntos. Las crónicas vikingas, sin comprender del todo esta cosmovisión, transformaron a las mujeres finesas
en figuras de leyenda. Para los hombres del hierro, su encanto era casi una maldición, un recordatorio de que el poder no siempre se mide con espadas. Pero detrás de esos relatos late una verdad más universal. La mujer fue el corazón del mundo espiritual finés. A través de ella se transmitía el conocimiento, la historia y la continuidad del pueblo. En los hogares, eran las guardianas del fuego, símbolo de vida y de comunicación con los dioses. En los rituales, eran las portadoras de la palabra. En la guerra, inspiraban a los hombres a luchar, o los maldecían para que cayeran si su causa era injusta. En los cantos, eran las narradoras de la memoria. Y en los mitos, las portadoras del destino. La mirada del viajero extranjero, ya fuera romano, nórdico o cristiano, no siempre supo comprender su papel. Para ellos, las mujeres finesas eran enigmáticas, a veces peligrosas, porque poseían una libertad que las sociedades patriarcales del sur ya habían olvidado. Pero en su propia tierra, entre los lagos y los bosques, ellas eran simplemente lo que siempre habían sido, parte esencial del orden del mundo. Su poder no provenía del dominio, sino de la armonía. No mandaban por miedo, sino por sabiduría. Y quizás por eso, en los relatos más antiguos, cuando los vikingos querían entender el misterio del norte, miraban hacia esas mujeres que hablaban con el fuego, que caminaban sobre la nieve sin dejar huellas y que en su silencio guardaban los secretos del universo. Así fueron las mujeres del norte, hijas del hielo, madres de la aurora, reinas invisibles de un reino sin fronteras. Su legado no se mide en conquistas ni en coronas, sino en el eco de sus voces, que aún resuena en las canciones antiguas del pueblo finés. En ellas, el alma del norte sigue viva, como un fuego que nunca se apaga, el ocaso pagano, la llegada del cristianismo y la resistencia final. Todo pueblo tiene su crepúsculo, ese instante en que las viejas costumbres se desvanecen ante la marea de un nuevo tiempo. Para los fines, ese momento llegó con el amanecer del cristianismo en el norte. Cuando los reinos escandinavos abrazaron la cruz y las runas comenzaron a ceder ante el alfabeto latino, la antigua fe de los bosques empezó a ser perseguida, arrinconada y finalmente condenada al silencio. Pero en las tierras de los lagos y los abedules, el cambio no fue rápido ni pacífico. Allí, donde el invierno enseña a resistir, los dioses antiguos pelearon más tiempo que en ningún otro lugar de Europa. Durante los siglos XI y XII, las monarquías cristianas de Suecia y Noruega miraban hacia el este con una mezcla de ambición y fervor religioso. La conversión de Escandinavia ya estaba avanzada, y la Iglesia necesitaba expandir su frontera espiritual. Finlandia, con sus innumerables tribus paganas, se convirtió en el último bastión que debía ser conquistado en nombre de la fe. Así comenzaron las llamadas Cruzadas del Norte, campañas impulsadas tanto por la devoción como por el deseo de dominio político. La primera cruzada sueca, dirigida, según la tradición, por el rey Erik el Santo y el obispo Henrik de Uppsala, a mediados del siglo XII, tuvo como objetivo cristianizar las regiones del suroeste finlandés. No existen registros precisos que confirmen su desarrollo, pero la leyenda cuenta que los ejércitos suecos desembarcaron en la costa, levantaron iglesias y exigieron conversiones masivas. El obispo Henrik murió poco después, asesinado, según el mito, por un campesino finés llamado Lali, quien lo decapitó con un hacha y lo dejó bajo la nieve. Aquella historia se convirtió en símbolo. Para la iglesia, un martirio. Para los fines, una venganza justa. Pero los tiempos jugaban en su contra. Mientras en el resto de Europa las catedrales se alzaban como montañas de piedra, Finlandia seguía siendo un mosaico de aldeas y clanes. Los nórdicos cristianizados llevaban consigo no solo la cruz, sino también la organización del poder, la escritura, el comercio estructurado. Los fines, fieles a su independencia tribal, carecían de un liderazgo centralizado capaz de resistir una conquista prolongada. Poco a poco, la cruz fue avanzando. En los siglos siguientes, nuevas cruzadas reforzaron la dominación sueca sobre el territorio.
Los misioneros fundaron obispados, construyeron fortalezas y establecieron leyes cristianas. Las antiguas deidades fueron declaradas demonios, los Tietahat, perseguidos como brujos. Los santuarios Hisi fueron destruidos o convertidos en iglesias. Los ritos del bosque se volvieron secretos, practicados a escondidas, bajo amenaza de castigo. Sin embargo, el alma del norte no se rinde fácilmente. El paganismo finés sobrevivió en la vida cotidiana, disfrazado en las costumbres y los cuentos. Los campesinos seguían encendiendo velas junto a los manantiales. Los cazadores seguían dejando ofrendas a los espíritus del bosque. Y los curanderos continuaban sus cantos ancestrales, ahora bajo el nombre de oraciones cristianas. Los nombres cambiaron, pero las creencias permanecieron. En cada gesto cotidiano, en cada superstición, latía la resistencia de un pueblo que se negaba a olvidar. Esa resistencia no era política, sino espiritual. Los fines no combatieron a la cruz con espadas, sino con memoria. Mientras los reinos medievales escribían su historia en pergaminos, los fines la preservaban en canciones. Sus runo, transmitidos de boca en boca, conservaron la esencia del mundo antiguo. Los dioses del trueno, los espíritus de los ríos, los héroes que conversaban con los animales. Con el paso de los siglos, esa tradición oral se convirtió en el refugio de su identidad. Los misioneros, al escuchar esas canciones, no siempre comprendían que lo que oían era una teología entera, un cosmos narrado en verso. Para los fines, el canto era más que arte, era una forma de existir. Cantaban al nacer, al casarse, al morir. Cantaban para sanar, para cazar, para comunicarse con los muertos. Esa fuerza de la palabra, tan arraigada que ni el cristianismo pudo extinguirla, se transformó en el símbolo más perdurable de su espiritualidad. En algunos rincones del norte, los antiguos dioses siguieron vivos incluso hasta el siglo XV. En las regiones de Carelia y Laponia, los chamanes aún practicaban rituales de trance, y las familias mantenían altares domésticos dedicados a los Altihat. El fuego del hogar seguía siendo sagrado. El bosque seguía siendo templo. Pero la presión del mundo exterior se intensificó. La colonización sueca impuso tributos, leyes y una nueva jerarquía religiosa. Los fines, dispersos y divididos, fueron absorbidos poco a poco por la maquinaria de los reinos. Aún así, su resistencia dejó una huella indeleble. El hecho de que Finlandia fuera una de las últimas regiones paganas de Europa no fue un signo de atraso, sino de fidelidad a una forma de ver el mundo. Los fines conservaron su espiritualidad durante más de 2 siglos después de la cristianización de Escandinavia. Fue una resistencia silenciosa, pero firme, comparable a la de los druidas en el oeste o a la de los viejos cultos bálticos en el este. Cuando finalmente aceptaron la nueva fe, no lo hicieron como vencidos, sino como transformadores. Su cristianismo adoptó formas propias, iglesias construidas junto a manantiales sagrados, procesiones que seguían las rutas antiguas, santos locales con atributos de los dioses de antaño. En ellos, la cruz y el bosque aprendieron a convivir. El último gran canto del paganismo finés resonó siglos más tarde, cuando el erudito Elias Lönnrot recorrió las aldeas de Carelia en el siglo XIX y recopiló los runo transmitidos por generaciones. De aquellas voces nació el Kalevala, una epopeya que devolvió al mundo la memoria de un pueblo que nunca había tenido reyes, pero sí poetas. En sus páginas, la vieja fe revive. Los dioses y héroes vuelven a hablar, las montañas vuelven a cantar, y el espíritu de los fines, esa mezcla de humanidad, sabiduría y melancolía, resurge intacto. Así terminó el viejo mundo, no con un grito, sino con un murmullo. Los templos de piedra sustituyeron a los altares del bosque, pero el alma de la tierra siguió latiendo bajo ellos. En cada iglesia de madera que aún se alza sobre los lagos, puede sentirse el eco de las plegarias antiguas, transformadas, pero no borradas. El ocaso pagano no fue una derrota, fue una metamorfosis. Los fines comprendieron que el tiempo cambia los nombres, pero no la esencia. Y así, bajo la cruz, el bosque siguió respirando.
Los dioses antiguos se retiraron a las colinas, al viento, al agua, donde aún esperan, invisibles, el día en que alguien vuelva a cantar sus nombres. Legado. El silencio de los dioses antiguos. Cuando se viaja por Finlandia, ya no se ven los campamentos de los cazadores antiguos, ni se escuchan los tambores de los Tietahat resonando en el bosque. Ya no se levantan columnas de humo de los altares Hisi, ni se reúnen los clanes bajo el canto ritual. Y sin embargo, algo persiste en el aire, como un eco que se resiste a desaparecer. En los lagos insondables, en las colinas cubiertas de abedules, en los silencios del invierno, aún respira la memoria del mundo que fue. El legado de los Finnes no está escrito en piedra ni en manuscritos medievales. No dejaron templos colosales ni épicas talladas en columnas. Su herencia vive en la naturaleza, en las palabras y en la identidad de un pueblo que aprendió a sobrevivir sin conquistar, que se mantuvo fiel a su espíritu incluso cuando las fuerzas de la historia parecían querer borrarlo. En la Edad Moderna, Finlandia emergió como un país entre gigantes, disputado durante siglos por Suecia y Rusia, sin reyes propios y sin un pasado imperial. Pero bajo esa superficie política latía una identidad más profunda, construida por siglos de resistencia cultural. Cuando finalmente se forjó la nación finlandesa en el siglo XIX, lo hizo recuperando la esencia antigua, la lengua, la música, los mitos y el paisaje que habían dado forma a su alma durante milenios. El Kalevala, la gran epopeya compilada a partir de los cantos runo, se convirtió en el símbolo más poderoso de ese renacimiento. Allí se reunieron las voces de generaciones de narradores, de ancianas que recitaban versos junto al fuego, de chamanes que conquistaban la enfermedad con palabras, de héroes que navegaban los ríos del espíritu. Ese libro no inventó a los Finnes, los resucitó. Les devolvió una continuidad histórica, una dignidad cultural y un reconocimiento internacional que les había sido negado por siglos. Gracias a él, la tradición oral sobrevivió al olvido, y las creencias animistas de un pueblo cazador quedaron inscritas para siempre en la memoria del mundo. Pero el legado de los Finnes va más allá de la literatura. Está presente en la relación que los finlandeses modernos mantienen con la naturaleza. Para ellos, el bosque no es un adorno ni un recurso, es un hogar. Casi todos los habitantes del país viven a minutos de un lago o un bosque, y ese contacto constante con el entorno es herencia directa de sus antepasados. El derecho universal a caminar libremente por campos y bosques, el Jokamiehenoikeus, es una ventana a un pasado donde la tierra no era propiedad privada, sino un bien común, una entidad viva que compartía su espíritu con todos. El silencio, parte fundamental del carácter finlandés, también es un eco de la espiritualidad antigua. En él se esconde la sabiduría del norte. Escuchar sin interrumpir, observar sin dominar, vivir sin alterar más de lo necesario. Las largas noches invernales enseñaron a valorar la introspección, el pensamiento reflexivo y la calma. Cada pausa contiene una historia, cada silencio, una verdad. Asimismo, la fascinación de los escandinavos por la magia finlandesa no ha desaparecido del imaginario moderno. En los cuentos, en la literatura y en la música, pervive la idea del norte como un espacio liminal, un territorio donde lo visible y lo invisible coexisten. El chamán que viaja entre los mundos se transformó, con el paso del tiempo, en una metáfora del alma finlandesa. Resiliente, interior, profunda. Históricamente, también es importante recordar que los Finnes representaron la última resistencia del paganismo en Europa. En una época en la que el cristianismo se había extendido desde Iberia hasta el Báltico, ellos siguieron honrando a sus espíritus, defendiendo su paisaje sagrado y manteniendo viva una visión del mundo mucho más antigua que cualquier libro sagrado. Su resistencia no fue bélica, sino espiritual. No derrotó ejércitos, pero sí desafió a imperios. Ese legado de independencia cultural dejó una huella imborrable en la identidad finlandesa. Hoy, la ciencia y la arqueología continúan descubriendo fragmentos de ese pasado.
objetos rituales hallados en la tundra, restos de tambores chamánicos, runas inscritas en madera y piedra, y antiguos lugares de culto siguen revelando la vida de un pueblo que se movía entre la tierra y el espíritu con naturalidad. Cada hallazgo ilumina una parte del rompecabezas, pero el misterio permanece. Y quizás sea mejor así. El corazón del norte siempre ha latido envuelto en la niebla. En última instancia, el mayor legado de los Fines es su visión del mundo. Una filosofía que concibe al ser humano como parte del todo, no como dueño de él. En tiempos modernos, donde la tecnología avanza y las sociedades se distancian de la naturaleza, esa antigua sabiduría se siente casi profética. Los Fines sabían que el bosque no es un recurso inagotable, sino un compañero de viaje, que el agua no es solo sustento, sino espíritu, que el respeto por el entorno es, en realidad, respeto por uno mismo. Ese mensaje ha sobrevivido 1000 años de guerras, invasiones, cristianización y modernización, y lo ha hecho porque es simple, profundo y universal. Los Fines, que fueron vistos por romanos y escandinavos como un pueblo atrasado, resultaron ser los guardianes de una verdad que muchas civilizaciones han olvidado: que la conexión con la naturaleza no es un lujo, sino una parte esencial de la existencia humana. Así, termina la historia de un pueblo sin reyes ni imperios, pero con una herencia más antigua que cualquier trono. Una historia que no se mide en conquistas, sino en ecos, no en monumentos, sino en canciones. Y cuando el viento sopla sobre los lagos de Finlandia, cuando las auroras danzan sobre la nieve, cuando un caminante se detiene en el bosque para escuchar el silencio, es posible sentirlo aún, el susurro de los dioses antiguos que nunca desaparecieron del todo. Su voz sigue ahí, esperando al viajero que se atreva a escuchar, porque el norte, como los Fines que lo habitaron, nunca olvida.